nuestras vidas, hay un cántico en nuestras vidas y no es cualquier canto. Este cántico había mucho perjuicio delante de ellos, venía atrás Faraón, venía y no para felicitarlos, y enfrente de ellos estaba el mar y del otro lado estaba el desierto. Y cuando nosotros hemos pisado algún momento el desierto, nos damos cuenta que hay en un desierto. Si usted nos quejamos luego por aquí que salimos en el tiempo del frío, aquí no hay nada para comer en el campo. En el desierto es peor. Lo único que hay son piedras, cactus y por ahí nada más. Y víboras, esas sí están a la orden del día. Hay mucha víbora en los desiertos. Y me van a decir, ¿el hermano Urbano estaba en el desierto? Sí. En un par de ocasiones estuvo en el desierto de Sonora, en el desierto de Puebla. Puebla también tiene un desierto ya colindando con el estado de Veracruz. Hay un desierto del estado de Puebla, pero de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de la experiencia que tuvo el pueblo de Israel antes de llegar al Mar Rojo. Y cuando antes de llegar hubo hemos leído a través de ya vamos a la lección 9, no recuerdo si fue la 5 o la 6, que se habló de las plagas. Por ahí le tocó esa vez al hermano James impartir la lección. Y no fue sencillo no fue para los israelitas, fue para los egipcios. La primera plaga fue el agua convertirse en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas. Y la última, ¿cuál fue? La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Pero en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 11 de Éxodo. Y antes de empezar a leer el libro de Éxodo, bueno, todos los libros son fascinantes porque trae un mensaje de salvación para nosotros, pero el libro de Éxodo trae varios eventos, pero de los eventos más sobresalientes es cuando Dios abrió el mar y cuando Dios le da las tablas del pacto, las tablas del decálogo a Moisés, y hay varias cositas, pero en esta mañana el capítulo 11 de Éxodo habla de que el verso 1 dice: Jehová le dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón, sobre Egipto, después de la cual os dejará ir, aquí seguramente os echará de aquí de todo. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Mira, yo voy a traer una plaga y ahora sí, buenas o quiera o no quiera, ustedes se van a ir. Y cuando yo leí esta parte del verso 6 y 7, habrá un gran clamor, por toda la tierra de Egipto, cual nunca jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Cuando yo estaba leyendo esta parte, cuando me tocó la lección esa vez, el tiempo no alcanza, fueron 20, 25 minutos, no nos alcanzó. Digo, esto no puede quedar así. Lo que le está diciendo Dios a Moisés: mira, va a venir esta plaga, la muerte de los primogénitos, pero ellos se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre Dios de Israel y el Dios de los egipcios. ¿Qué lección no hay para nosotros? Vimos las plagas, eso ya pasó, eso fue mucho tiempo atrás. ¿Qué lección hasta aquí hay para usted y para mí? Cuán importante es que en el Dios que nosotros creemos haga la diferencia de donde nosotros vivimos, a donde nosotros caminamos, a donde nosotros trabajamos, a donde nosotros nos involucramos. ¿Por qué? El Dios de los israelitas dice, ¿hará la qué? La diferencia. Pero cuando el hermano Urbano se pelea, hace cosas como los egipcios, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Pero cuando la persona, si el hermano Urbano ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo y hace cosas que el mundo no hace allá afuera, ¿quién está haciendo la obra en su vida? No el hermano Urbano,
sino Jehová de los ejércitos. Cuán importante es que nosotros, no nada más el hermano Urbano cuando viene aquí a la iglesia no diga malas palabras y cuando ya salga de ahí para afuera, de la puerta para allá o ande en su carro, refresque los 10 de mayo y 17 de junio y por ahí para allá. No, tiene que hacer primeramente una diferencia en su propia vida personal y en su mundo donde él se relaciona, que puedan decir, este es un hijo de ¿quién? Este es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hace una diferencia ¿quién? Urbano no, hace la diferencia el Dios de la salvación. Qué importante es esa parte, dice Jehová, haga la diferencia y él va a hacer la diferencia en el último milagro que el pueblo de Israel le tocó observar. Y viene la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Hasta el día de hoy se habla mucho de la Pascua en nuestro país, en México. Cuando yo veo las noticias, hay mucha gente adinerada que va a Israel para ver la fiesta de las Pascuas que se hace por allá por el mes de abril. Y cuando viene la fiesta de la Pascua, ¿qué significa la Pascua? Que dice que el ángel de Jehová pasará de largo. Y por ejemplo, nosotros en mi hogar somos 4 personas. Y nosotros los varones somos carnívoros, honestamente. Nos gusta la carne. Si nos ponen de borrego, nos gusta la de chivo, nos gusta la carne, somos carnívoros. Pero tan carnívoros no nos podemos terminar un cabrito. De un año no nos lo acabamos, sí nos gusta la carne. Pero ahí la orden de Dios para Moisés dice, mira Moisés, si por ejemplo la familia Campuzano Santander son 4 personas y no se terminan un cabrito, una ovejita o un cordero, como dice la Biblia, por favor que se junten con la familia Gutiérrez y que se junten y entre ellos para que se coman ese cordero. Y ese cordero no iba a ser en barbacoa, no iba a ser en caldo, iba a ser únicamente, la palabra de Dios tiene que ser asado. Y si sobra poquito, no que la hermana Lidia se lo va a llevar porque el hermano Urbano va a ir a trabajar el lunes allá a su trabajo y que le echen un lonche. Nada de eso. Lo que sobrara se iba a quemar. Y aquí viene la importante de esto. Muchas veces lo que menos hacemos, y yo no lo digo por nadie, lo digo por mí, no santificamos nuestros hogares. Y me van a decir eso, ¿y eso cómo se come? Se come de esta manera. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel con la sangre? Cuando estuviera la sangre, ¿qué iban a hacer? Iban a ponerla en la entrada de la puerta, en los dinteles, en los marcos, porque el ángel de Jehová iba a pasar, iba a destruir a todo primogénito. Y hoy en día, ¿qué lección hay para nosotros? Hoy en día, cuán importante es que la sangre del cordero esté en nuestros hogares. Porque de la puerta para allá hay miles de demonios que quieren destruir no solamente a usted, sino también a su familia. Cuán importante es que la sangre del cordero esté en nuestros hogares. Que la sangre del cordero esté vigilando mi casa. Que la sangre del cordero esté dentro de mi carro. Porque ¿quién no se sube a los carros todos los días? No nos podemos ir a trabajar sin un carro. Cuán importante es que Jesús vaya en nuestros automóviles. Que la sangre de Jesucristo limpie nuestros carros. Que la sangre de Jesucristo esté en nuestros hogares. Si voy allá a limpiar una casa, que la presencia de Cristo esté en ese lugar. En aquel tiempo era un símbolo del Cordero de Dios. El libro de Hebreos, capítulo 9, verso 14 y verso 16, dice que la sangre de Cristo Jesús es más importante que la de los machos cabríos de en aquel tiempo y de los corderos. A hoy es más importante. ¿Cuán importante es que usted y un servidor, la sangre de Cristo esté presente en nuestro diario vivir? Que nosotros nuestros automóviles los santifiquemos para que la presencia de Dios vaya en ese automóvil. Que la presencia de Dios esté en nuestros trabajos. Que la presencia de Dios esté en nuestros hogares. Que la presencia de Dios esté a donde quiera que vayamos.
Esa es la lección para usted y para mí. ¿Qué más? Viene algo que a mí me llamó mucho la atención y antes de que viniera la lección yo no lo había leído. ¿La qué? La consagración de los primogénitos. Y esa vez en la lección no lo pudimos tocar. ¿Qué es consagración? Consagración es apartar a alguien para un servicio. ¿Para quién? Para Dios. Y le dijo Dios a Moisés, y escúchame bien, Moisés, quiero a todos los primogénitos de Israel que se ¿qué? Déjeme, la palabra se me fue. Que se santifiquen, capítulo 3. Cualquiera dice que se consagren. Gracias, hermana Lidia. Consagrar. Consagrar es apartar para el servicio de Dios. Y no solamente los seres humanos, sino también los quienes, los animalitos también tenían que consagrar para antes de partir. ¿Qué otra cosita en el capítulo 12 de Éxodo? Cuando llegó el ángel destructor a la medianoche, capítulo 12, verso 29, cuando llegó a la medianoche el ángel destructor, a donde los que escucharon la voz de Moisés, donde pusieron la marca en sus dinteles, en la entrada de sus casas, la sangre de Cristo Jesús, ¿qué pasó? Se pasó de largo. Y lo triste fue para donde no había la sangre del cordero. ¿Qué pasó? La muerte del primogénito. Y lo que me llamó la atención es lo siguiente: si el hermano Urbano estaba en la cárcel y él no puso la sangre en sus dinteles, en sus marcos, se moría el primogénito del hermano Urbano que estuviera en la cárcel. Se moría el primogénito de los animales. Eso fue para todas las personas. Pero únicamente el que hizo audible al llamado que les hizo Moisés de parte de Dios, el ángel destructor, no tocó ese hogar. Y una de las cosas, cuando yo veo el caminar del pueblo de Israel por el desierto, le dijo lo siguiente: yo voy a ir con ustedes. Y si Dios con nosotros, muchas veces decimos aquí en la iglesia, ¿quién contra quién? ¿Quién contra nosotros? Y eso fue visible ante los ojos del pueblo de Dios. ¿Cuál? Que la columna, cuando estaba en el día, la columna de nube que les iba dando la sombra, ellos todo lo miraban, la columna. Y en la noche, cuando estaba que no había luna, que estaba bien oscuro, una columna de ¿qué? Una columna de fuego venía aquí. Qué triste fue para el pueblo egipcio la muerte de los primogénitos. Dice la palabra de Dios que en todas las casas estaba el lamento, el llanto por todos. Dice que ninguna casa quedó sin que hubiera un muerto. Terrible, terrible, terrible. Y el primero que fue varias veces llamado la atención fue Faraón. Y le dijo: si tú no dejas al pueblo de Dios, ¿para qué era que tenía que salir el pueblo de Dios? Ese era uno de los grandes desafíos y de los grandes planes, de ir a servir y alabar a Dios. Y lo que hablaba el hermano James cuando hizo la pregunta, me quedé, ya digo, le iba a decir, pero no, eso es para más al ratito, unos 4 minutos más tarde. El plan de Dios era que le sirviera. Porque 430 años el pueblo de Dios no alababa a Dios. Y ahora es tiempo que el pueblo de Dios regrese a sus raíces, regrese a sus creencias y regrese a Dios de la salvación. Y cuando mueren todos los primogénitos de los egipcios, que le dice Faraón, ¿saben qué? Si hubiera sido mexicano, lárguenseme de aquí, váyanse. Váyanse de este lugar y vayan a servir a su Dios allá en el desierto. No los quiero ni ver, váyanse. Porque en el pueblo había ¿qué? Pura muerte y puro llanto. Y todavía una promesa que Dios le había hecho a José más antes, le dijo lo siguiente: no van a ir sin las manos vacías. Cuando el pueblo salió, dice que tomó
de los que a donde ellos vivían, tomaron todas las joyas, tomaron sus pertenencias. Dice el libro del Espíritu de Profecía, tuve la oportunidad de leer, dice que llevaban sus vacas, sus gallinas, sus chivos, iban ricos caminando. Y empieza la travesía ¿de qué? De caminar por fe nada más. Y cuando llegaron, dice la palabra de Dios que hablaba la escuela sabática de Arlet, lo que ella estaba comentando en esta mañana. El camino donde están los filisteos dice que es derechito a donde los iba a llevar el Señor, a la Canaán terrenal. Allá esa Canaán, ahí por donde vivían los filisteos, esa parte dice que estaba derecho. Pero Dios en su amplia sabiduría y misericordia dice a Moisés, mira, no te vayas a ir por ahí. Dale vuelta, porque esta gente al ver que los egipcios los van a venir a corretear, se van a regresar. Yo los conozco. ¿Y sabes qué? Dale la vuelta, dice, allá por donde está el Mar Rojo. Capítulo 14 de Éxodo, todo el capítulo 14 habla de la travesía del pueblo de Israel, que empezaron a caminar a donde les había dicho el Señor que los iba a llevar. Y cuando llegan a ese, me imagino, ese desierto, ¿y qué hay de comer en el desierto? En el desierto solamente hay, como les dije anteriormente, espinas, hay cactus, hay órganos, no sé cómo les digan en otra parte, órganos, y párale de contar. Y agua es muy escasa. Y cuando llega el pueblo de Israel, enfrente a un lado, tenían el desierto. Y cuando escucharon, ya me imagino que tierras polvorientas, allá anteriormente donde nosotros vivimos, allá enfrente está un campo. Cuando bajaba el ganado, ahora ya el ganado ya no puede estar entre el pueblo, creció el pueblo, las calles se pavimentaron y ya no les permite a los habitantes tener ganado de entre el pueblo. Si tiene ganado, tiene que irse afuera del pueblo. Pero anteriormente, cuando un servidor era pequeño, había varios ganados ahí entre el pueblo. Y pasa un río entre el pueblo, y cuando bajaba a tomar agua, usted de lo lejos veía la polvadera. Ahí viene el ganado de los Toledo, ahí viene el ganado de los Tapia, ahí viene el ganado de varias personas que tenían ganado. Y ya me imagino la polvadera que iban dejando el pueblo de los egipcios cuando dijo Faraón, ¿saben qué? Ahora ¿quién va a hacer los tabiques? ¿Quién va a hacer los ladrillos? ¿Quién va a hacer los quehaceres en el palacio? ¿Saben qué? Me arrepiento, vayan, vámonos a traerlo. Dice que se agarró 600 carros. Vámonos tras de los israelitas. Vámonos y vámonos. Y si decía el rey, ¿qué tenían que hacer los demás? Obedecer, y se fueron. Y el pueblo de Israel iba, enfrente estaba el Mar Rojo. Qué terrible desafío para los israelitas tener enfrente el Mar Rojo. La primera vez que un servidor se acercó a un mar, ahí tenemos cerquitas al mar, nosotros en Acapulco, un par de horas si usted está en Acapulco. La primera vez que un servidor fue ahí al mar, me fui, nos hospedamos ahí, estuvimos un fin de semana, ahí en el pie de la cuesta, y me fui a caminar solo. Esa vez me fui y estaba observando, porque ahí es mar abierto, ahí no se puede bañar. Y cuando yo veo el mar, veo la majestad y el poder de Dios. Porque cuando usted ve más, ve que las nubes se juntan con el agua. Y es mar abierto, están las olas grandísimas. Y entre más va pasando la tarde y va acercándose la noche, grandes. Y tuve la oportunidad y me encogí a ver el agua y estaba observando el mar ahí, en Acapulco, al pie de la cuesta. Digo, qué poderoso es Dios, el Dios de los israelitas y el Dios de hoy, que este mar, con la palabra de Dios y la obediencia de Moisés, se pudo abrir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy en día,
como ese mar que un servidor vio allá en el pie de la cuesta en Acapulco, Guerrero, hay muchos problemas alrededor, varios. Hoy en día está la orden del día, el famoso cáncer. Voltea a ver a su alrededor cuánto cáncer hay, cuánta enfermedad hay, cuánta muerte hay, cuántos problemas en este desierto que nos tocó vivir a usted y a mí. Pero ese mar rojo, ese problema que no puede ningún ser humano abrir ese mar, Jehová de los ejércitos lo abre y lo abrirá. Pero a medida, como dice el título del tema, que Dios avance en mi vida, hasta donde usted le permite avanzar Dios ahí va a llegar. Si Dios, usted por eso en Apocalipsis 3:20 dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Usted le permite nada más de la puerta, nada más quiero, Señor, nada más quiero escucharte allá en la iglesia, porque aquí en mi carro no tienes lugar para ti. No le digo así, pero mis acciones dicen eso. Si en mi hogar, en vez de leer la palabra de Dios, yo me veo unas películas de Netflix y unas películas de esas buenas que están saliendo de Hollywood, que está a la orden del día, yo le estoy diciendo, Señor, en mi hogar no hay lugar para ti, con mis acciones. A la manera que un servidor le permite, Dios va a avanzar. Y tarde que temprano, en los problemas, como a los israelitas, va a llegar nuestro mar. Va a llegar nuestro desierto, si urbano, iglesia, si no va a la iglesia, si lee la Biblia, no lee la Biblia, el desierto de la vida y el mar rojo van a estar ahí enfrente. Cuando menos él se imagine, va a estar ahí enfrente. Pero depende de Urbano que Dios avance en su vida. Si yo no le permito que avance, Dios es un caballero, Él no va a avanzar. ¿Por qué? Porque Dios no tiene el poder, sí, pero yo no lo permito. ¿Por qué? Porque yo me siento autosuficiente. Más cuando yo tengo dinero en el Red River. Esto yo lo puedo solucionar. Y si no, ahí el hermano Jens que me preste unos $5,000, se soluciona todo. Y si no, voy con la hermana Juanita que me haga una vaquita y por ahí completamos y ya. Pero Dios no trabaja así. El Señor quiere que usted y yo, nosotros dependamos de Dios de los ejércitos. El pueblo de Israel traía ¿qué? Traía oro, traía plata, traía ganado, pero ¿de qué le servía para abrir el mar rojo? ¿Qué necesitaban ellos? Poder de Dios para que el mar se abriera. ¿Qué necesitamos nosotros para cuando está una enfermedad terminal? ¿Necesitamos dinero? Sí. Pero aparte de dinero necesitamos la mano divina de Jehová de los ejércitos. Porque si Él dice no, a usted pueda tener costales de dinero y la enfermedad irá avanzando y la enfermedad se lo llevará. Cuán importante es que Dios avance en nuestras vidas. Y cuando llegaron al Mar Rojo, ¿qué hizo Moisés? Le dijo Dios, mira Moisés, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Pues una vara, Señor. Con la vara el mar se va a abrir. Y efectivamente dice la palabra de Dios que vino un viento fuerte, el capítulo 14, y el mar se abrió. Y lo más interesante, que el pueblo de Dios pasó en seco. Dígame usted, nosotros que hemos ido del campo, cuando usted cierra un canal que está regando, queda mojado porque queda mojado. ¿Por qué? Porque había agua. Pero cuando Dios abre esos mares, no te preocupes, tú pasarás en seco. Porque la mano de Dios está abriendo ese mar, está abriendo esa enfermedad, ese problema en las manos de Jehová de los ejércitos, todo tiene solución. Y el mar rojo fue abierto por el poder divino del cielo, por el poder de Jehová, no fue por el poder de Moisés. Y el pueblo de Israel cruzó. Y cuando escucharon el pueblo de Israel que Faraón venía con los caballos, venía corriendo, venía el sonadero de carros, ¿qué dice el pueblo de Israel? ¿Sabes qué, Moisés? Mejor, ¿sabes qué? Allá nos hubieras dejado.
Allá nos hubiéramos quedado, fíjate que hacíamos unas fiestas allá con la hermana Arlet y nos echábamos unas carnes asadas bien sabrosas, pero allá nos hubiéramos quedado mejor. ¿Para qué? ¿Para qué nos traes a este desierto si nos van a matar aquí? ¿Qué estaba diciendo el pueblo a Moisés? Allá son esclavos. Muchas veces el ser humano quiere la esclavitud. Allá cuando estaba en el mundo, cuando me iba a los bailes allá en el asoleadero, a ver a X grupo me iba mejor, traía dinero en la bolsa, y hoy que le sirvo a Dios, que dio muy diezmos, no me alcanza para comer y ando tras del ingrato dinero. Pero el hermano no se le olvida que antes era esclavo de Satanás. Y el Señor en esta mañana quiere que usted y yo seamos esclavos de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. ¿Y qué más había? En el capítulo 14 de Éxodo. La esclavitud, iban caminando y dice, mejor nos hubieras dejado. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Estaba cansando, iba en medio mar, y el pueblo que caminaba, que se regresaba, pero si se regresaba ya venía Faraón para matarlos. Y le dice Dios, mira, hoy en este día ustedes van a ver visible la salvación de Jehová de los ejércitos, pero tienen que hacer algo. Marchen, caminen, no se detengan, caminen en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se fue el pueblo de Dios a regañadientes, caminó. Y cuando caminó, que el pueblo de Faraón venía ya cerquitas, esto lo voy a leer en el verso 19 del capítulo 14. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, dice, y así mismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. El ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? Jesús de Nazaret está presente en esa travesía y dice, ahora para cubrirlos yo me voy a ir atrás. Y para los egipcios era tinieblas y para los israelitas, ¿qué era? Era de día. Y así caminaron. ¿Y qué más? ¿Qué más sigue más adelante? Aconteció, verso 24 del capítulo 14, dice de Éxodo, que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la columna de nube, se transformó al campamento de los egipcios y le quitó las ruedas a sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea, ¿qué? Jehová pelea por ellos. Jehová está con ellos. Jehová está con ellos. Huyamos. Y cuando amaneció, la voz de Dios le dijo a Moisés, pon tu vara, y las aguas volvieron a su caudal. Cuando iban caminando, que iban ellos renegando en el camino, les dijo Dios, fíjense los que están a su alrededor. Ya me imagino que ellos tenían sus conocidos, pues vivieron varias décadas, 4 décadas ahí entre los egipcios, porque estas personas que hoy ven, nunca las van a mirar. Nunca las van a mirar. Dice que volvió la vara a Moisés y las aguas volvieron. Dice la palabra de Dios que ningún egipcio quedó con vida. Todos los que iban tras de los israelitas quedaron muertos en el mar Rojo. Qué bendición para aquel pueblo. Qué desafío para ellos. Qué bendición para ellos que vieron visible la columna de fuego. Qué bendición para ellos que vieron en la noche. Y qué terrible es para los egipcios que no quisieron escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que a mí me llama la atención, y yo pocas veces la escuché en México, y cuando yo llegué a este lugar, me encontré a varias hermanas del Distrito Federal, y dice la siguiente versión. Me van a preguntar cuál, ahorita se van a recordar. Tú puedes salir del barrio, pero el barrio no saldrá de ti.
de toda la primera generación de los israelitas, Egipto no salió. Ellos salieron de Egipto. La columna de fuego los iba guiando. El ángel de Jehová los iba dirigiendo. Pero su corazón y su mente, ¿en dónde estaba? Lastimosamente en Egipto. Qué difícil para ese pueblo. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Vemos las maravillas dentro de la iglesia, vemos las maravillas dentro de nuestro hogar, vemos el poder de Dios obrando en nuestras vidas, pero muchas veces nuestro corazón, ¿a dónde está? Allá en Egipto. ¿Por qué? Queremos estar allá y ratos aquí. No se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el pueblo de Israel iba a vivir una vida nueva al lado de Jehová de los ejércitos. Y muchas veces somos tan inteligentes que vemos nosotros la mano de Dios obrando en mi vida, la mano de Dios obrando en mi familia, la mano de Dios obrando en mi hogar, y muchas veces queremos seguir ¿a dónde? Allá en Egipto. Y la pregunta que yo me hacía cuando yo estaba leyendo eso, ¿por qué? ¿Por qué? Capítulo 10 de Primera de Corintios dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 10 verso 2 dice lo siguiente: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién era? Que era Cristo Jesús. Para todos no fue una comida especial. El maná del cielo fue para todos los que venían siguiendo al pueblo de Dios. ¿Cuál era la bebida? Lo mismo que bebían. La misma comida. Y dice nuestra hermana Arlet: hermanos, es que las codornices no llenan. Pero las codornices estaban a la orden del día. El hermano Urbano es bien comelón, se comiera 10, había 10. Si el hermano se comía 15 con sus hijos, había. Pero ese no era el problema. El problema era que el corazón del pueblo estaba todavía ¿dónde? Allá en Egipto. Y el apóstol Pablo es el único que habla de eso. En la segunda carta de Corintios, capítulo 3, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo, que había en aquel pueblo. Lo que no explica el libro de Éxodo. Capítulo 3 de segunda de Corintios, verso 13 dice lo siguiente: no como Moisés, que ponía su velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello, sino que había de ser abolido. Verso 14: pero entendiendo ellos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, queda el mismo velo no descubierto, y cuando por Cristo es quitado. Verso 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿qué va a pasar? El velo va a ser quitado. Ese pueblo que venía renegando, ese pueblo que venía diciendo que queríamos morir, tenían un velo. ¿Y cuál velo se los podía quitar solamente? El poder de Cristo Jesús, el poder del Espíritu Santo es el único que podía quitar ese velo. ¿Por qué? Porque estaban más preocupados por lo que se vivía allá. Estaban más preocupados lo que gozaban allá. Acá está aburrido, acá nomás venimos a sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es compartir. El cristianismo es transformar una vida nueva, vivir una vida nueva al lado de Cristo Jesús. ¿Y qué más? ¿Qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Cuando yo leo el capítulo 14 de Números, qué desafío fue para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Estaban a las fronteras de entrar a la Canaán. ¿Y qué? Mandaron a 12 espías. Dice: vayan y tráiganme una fruta. Y de cada líder de las tribus mandaron a 12 personas. Y traían todo su propia versión. ¿Y qué dijeron?
Verso 29 del capítulo 14 de Números. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra. Ahí le vamos a dejar. No van a entrar, porque en cada momento que ustedes llegan empiezan a murmurar que quieren comida, que quieren carne. ¿Y es malo? No, pero Dios sabe las necesidades. Y cuando vieron ese fruto de cuando fue Caleb y Josué, todos los líderes a ver la tierra, que dijeron: no, allá, ¿para qué vamos para allá? Estamos mejor acá, acá estamos mejor. ¿Y a dónde es lo mejor que quiere el Señor llevarnos? ¿Que nos quedemos aquí en Egipto o que vayamos a Canaán celestial que Dios ha preparado? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí quedaron todas las personas adultas mayores de 20 años. Quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Por la rebeldía de su corazón, ese velo que no los dejaba ver más allá de lo que caminaban. No veían con ojos espirituales lo que Dios les había prometido por parte de Moisés. Ellos querían quedarse en Egipto comiendo las ollas de carne, los melones y todas las ollas de carne, los caldos. No veían más allá. Y toda esa gente adulta quedó tendida en el desierto. Los únicos que quedaron fue Caleb y Josué, los únicos dos adultos. Que Dios nos ayude a nosotros, que nos quite el velo de la incredulidad. El velo que no nos deja ver las cosas espirituales, a conformarnos allá en Egipto. Cada uno de nosotros estamos enfrentando diferentes problemas, desiertos, mares rojos llenos de problemas, llenos de angustias. Pero Dios ha prometido estar con nosotros, así como la columna de fuego dirigía. Vamos a leer, y estamos terminando con el capítulo 15 de Éxodo, verso 1 y 2, dice la palabra de Dios. Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Echó en el mar al caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré. Dios es de mi Padre y lo exaltaré. Qué hermosa lectura esta. Y Moisés tenía la certeza de llegar a la Canaán celestial con este pueblo lleno de desafíos. La historia ustedes se la saben, pero no quiero dejar esto que encontré. Tenía la promesa para todos. Capítulo 15 de Éxodo, verso 17, y con esto termino. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tus moradas que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Palabra de Dios. Ese era el sueño de Dios. ¿Para quiénes? Para todos. Hoy es el sueño de Dios. ¿Para quiénes? Para todos. Pero que Dios nos ayude a que no tengamos ese velo que tuvieron la gente adulta. Cuando yo leí la parte de la consagración de los primogénitos, ellos, Dios ya los había visto, que ellos iban a pasar el mar y todos los desafíos. Que nosotros, como esos primogénitos, aunque no sea el primogénito, consagremos nuestras vidas al Dios de la salvación, que tiene preparado algo grande, no solamente para usted, sino para toda nuestra familia. Cuando Dios avanza, los mares se abren. El mar rojo, el mar que usted diga, en el nombre de Jehová de los ejércitos, se abrirá. Que Dios bendiga su palabra.
Vamos a cantar el himno de victoria. Por favor, cuando escuchemos la pista, nos ponemos en pie. Gracias. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento de la tempestad te quiero hundir. Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, que lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto. Del otro lado canto. Dice el apóstol Juan, ahí en el capítulo 15 de Apocalipsis, que cantaremos el cántico de Moisés. ¿Cuál cántico? Ese del que cantó el pueblo de Israel en el capítulo 15 también de Éxodo. Pero quiero terminar con esto. Capítulo 6 de Números, verso 24, dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios. Que Dios nos guarde, que nos proteja
a cada uno de nosotros. Jacqueline de Flores pide por su viaje a Bogotá. Gracias también a todos nuestros hermanos que se conectaron en la iglesia virtual. Que Dios les bendiga. Y el mismo Dios que abrió el Mar Rojo pronto va a regresar para llevarnos a la Canaán celestial. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos instas a caminar en este desierto, en este mar de pruebas. Tú has prometido estar con nosotros. Así como estuviste en esa columna de nube y la columna de fuego, ese mismo ángel de Jehová está dispuesto a ayudarnos. Gracias a Cristo Jesús, que se hizo nuestro hermano para ayudarnos y para confortarnos en este desierto, en este mar de problemas. Gracias porque está a las 24 horas para servicio nuestro, Señor. Gracias por tu palabra. Bendigas a la familia pastoral, bendigas a cada hermano presente y tú sigas bendiciendo y dirigiendo tu iglesia aquí en Texarkana. Nuestra hermana Jacqueline de Flores pide porque va a un viaje a Bogotá, oramos por ella. Oramos también por nuestro hermano Ángel que anda en la Ciudad de México, que tú le cuides y le protejas y bendigas a cada uno de tu iglesia en esta hora, Señor. Por cada familia, por cada joven, Señor, que nos tomemos de la mano de Cristo para que no caigamos, Señor, en el camino de la incredulidad, sino que Cristo sea nuestro guía y nuestro blanco sea Cristo, y encontrarnos, Señor, con Moisés y con esos seres celestiales que están a la presencia de Dios. Y ese día glorioso podamos cantar el himno de victoria que el pueblo cantó. Que tu nombre sea alabado, Señor, en este lugar, y que tu nombre sea glorificado en nuestras familias. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por dirigirnos en esta hora. Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Buenas tardes y también a la iglesia virtual. Que Dios les bendiga. Bendiciones.